Adán y Eva son, sin lugar a dudas, dos de los personajes más emblemáticos del inicio de la Biblia. Fueron los primeros seres humanos, aquellos que vivieron en el paraíso y con una sola decisión, alteraron el curso de la historia para siempre. Sin embargo, aunque conocemos bien su creación y caída, hay una parte de su historia que sigue siendo un misterio. ¿Cómo murieron realmente? ¿Explica la Biblia el fin de los primeros seres humanos? ¿O hay más en esta historia de lo que pensamos? En el libro de Génesis, leemos acerca de la creación de Adán y Eva, su vida en el jardín del Edén y la famosa decisión de comer del fruto prohibido. Tras esta elección, fueron expulsados del paraíso, condenados a vivir una vida mortal y enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero la Biblia no nos proporciona muchos detalles sobre lo que sucedió con ellos después. Sabemos que Adán vivió 930 años. Pero, ¿cómo fue el final de estos primeros humanos? ¿Dónde pasaron sus últimos días? ¿Cómo enfrentaron su propia mortalidad? En este artículo, exploraremos el misterio de la muerte de Adán y Eva, utilizando no solo lo que está en la Biblia, sino también otros textos antiguos que podrían darnos pistas adicionales sobre sus últimos momentos y el legado espiritual que dejaron a la humanidad. Profundizaremos en escrituras que la mayoría de las personas nunca ha escuchado, como el libro de la Cueva de los Tesoros y el Testamento de Adán, que ofrecen relatos emocionantes y reveladores sobre los últimos días de Adán y Eva. ¿Acaso estos textos apócrifos y extrabíblicos esconden verdades sobre lo que realmente sucedió con los primeros humanos? Y si es así, ¿por qué esos detalles no están en las escrituras que conocemos hoy? ¿Serán estos relatos una forma de simbolismo más profundo o una visión espiritual que va más allá de la historia literal? Para entender la muerte de Adán y Eva, debemos regresar al comienzo de su historia y recordar quiénes fueron, cómo fueron creados y por qué sus acciones marcaron el destino de toda la humanidad. Según la Biblia, en el libro de Génesis, Dios creó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, convirtiéndolo en el primer ser humano. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso perfecto, donde todas sus necesidades eran cubiertas y vivía en armonía con la creación. Luego, para que Adán no estuviera solo, Dios creó a Eva a partir de una de sus costillas. Juntos, fueron encargados de cuidar el jardín y disfrutar de su abundancia, con una sola restricción: no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por un tiempo, Adán y Eva vivieron en paz y pureza, sin miedo, dolor ni muerte. Tenían una conexión directa y profunda con Dios, caminando y conversando con Él libremente. Pero todo cambió cuando la serpiente, símbolo de astucia y engaño, entró en escena. Se acercó a Eva y le hizo una pregunta intrigante, cuestionando si realmente era cierto que Dios había prohibido el fruto de ese árbol. La serpiente afirmó que, si comían del fruto, no morirían, sino que se harían como Dios, conociendo el bien y el mal. Este fue el primer acto de desconfianza que se introdujo en la creación perfecta. Impulsada por la curiosidad y el deseo de alcanzar ese conocimiento, Eva comió del fruto y se lo dio a Adán, quien lo aceptó. Este acto, aparentemente sencillo, fue la desobediencia que rompió el orden original establecido por Dios. En ese momento se dieron cuenta de que estaban desnudos y la inocencia que antes poseían se perdió para siempre. Fue entonces cuando el concepto de pecado entró en el mundo, trayendo consigo la mortalidad, la vergüenza y la separación de Dios. Con esa elección, Adán y Eva abrieron las puertas al sufrimiento y a la muerte, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. La consecuencia fue inmediata. Dios confrontó a Adán y Eva, y aunque aún mostró misericordia, decretó que debían abandonar el jardín del Edén y enfrentar las dificultades de una nueva vida fuera del paraíso. Desde ese momento, Adán tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, y Eva experimentaría el dolor del parto y la sumisión. Ambos estarían sujetos a la mortalidad, y la muerte, que antes no existía para ellos, se convirtió en parte de su existencia. La expulsión del Edén no fue solo un cambio de entorno, sino una ruptura en la conexión que tenían con el Creador. Fueron apartados del jardín y de todo lo que representaba la paz y la armonía con Dios. Y para evitar que pudieran regresar, Dios colocó querubines con una espada de fuego para guardar la entrada del paraíso. Así, la esperanza de volver a ese estado perfecto quedó sellada,
y Adán y Eva comenzaron a vivir una vida mortal, marcada por el sufrimiento, el trabajo y el anhelo de redención. Lo que quizás sea más trágico en esta historia es que, al perder el acceso al árbol de la vida, Adán y Eva fueron condenados a experimentar la muerte, una muerte que no solo era física, sino también espiritual, un alejamiento de la comunión directa con Dios. Esta primera muerte espiritual se considera la raíz de todo el sufrimiento y la búsqueda incansable del ser humano por reconectarse con lo divino. Y es a partir de este punto que la Biblia nos presenta la necesidad de un redentor, alguien que pudiera restaurar lo que se perdió. Esta caída no fue solo el error de Adán y Eva, sino también el comienzo de la condición humana. El pecado original y la mortalidad se convirtieron en una herencia transmitida a cada generación, afectando a toda la humanidad. Así, Adán y Eva, que algún día caminaron con Dios en el paraíso, fueron ahora condenados a vivir una existencia mortal y limitada, sabiendo que algún día la muerte llegaría. Pero, ¿cómo fue esa muerte? ¿Cómo fueron los últimos días de Adán y Eva? La Biblia nos ofrece pocas pistas, pero otros textos antiguos presentan relatos emocionantes y sorprendentes que exploraremos a continuación, para tratar de entender cómo fue el final de la vida de los primeros humanos y lo que dejaron como legado a la humanidad. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida en un mundo muy diferente al que habían sido creados. Experimentaron el peso de la mortalidad, el trabajo arduo, las dificultades y el dolor, tal como Dios lo había previsto. Pero ¿qué nos cuenta realmente la Biblia sobre los últimos años de sus vidas y sobre la muerte de Adán y Eva? Curiosamente, las Escrituras son sorprendentemente silenciosas sobre los detalles específicos de su muerte, dejando muchos aspectos de esa parte final de la historia envueltos en misterio. Lo que sabemos, según el libro de Génesis, es que Adán vivió hasta la impresionante edad de 930 años. Esto está registrado en Génesis, capítulo 5, donde encontramos uno de los pocos detalles objetivos sobre el final de la vida del primer hombre. Sin embargo, aparte de esta información sobre la edad de Adán, la Biblia no nos da ninguna otra descripción sobre cómo vivió sus últimos días o cómo murió realmente. No se menciona sus últimas palabras, su estado de ánimo, ni dónde o cómo fue enterrado. Es como si, después de su rol inicial en la historia de la humanidad, Adán hubiera desaparecido en silencio. Esta ausencia de detalles sobre la muerte de Adán y Eva plantea varias preguntas. ¿Por qué la Biblia, tan rica en detalles sobre otros personajes y eventos, es tan sucinta al describir el fin de los primeros humanos? Para muchos estudiosos y teólogos, esta falta de información directa podría tener un propósito. Adán y Eva, al ser los primeros humanos, representan a la humanidad en su totalidad, y el silencio sobre su muerte puede simbolizar el misterio de la mortalidad misma, algo que cada ser humano tendrá que enfrentar personalmente. Así, la muerte de Adán y Eva es, a la vez, una experiencia única y una realidad universal. Otro punto interesante es que, en la Biblia, la narrativa de Génesis se centra más en las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva que en su destino final. El énfasis está en el impacto de su caída y en cómo esto afectó a toda la humanidad, trayendo la muerte y el pecado al mundo. La mortalidad, introducida por su elección, se convirtió en el destino inevitable de todos sus descendientes, pero la experiencia misma de la muerte de Adán y Eva permanece como una sombra, sin explicaciones ni descripciones detalladas. Es como si, al privarnos de estos detalles, la Biblia quisiera que nos enfocáramos más en la lección espiritual que en la historia personal. Curiosamente, Eva, cuya presencia es tan importante al comienzo de la historia, desaparece completamente de las Escrituras después de la expulsión del Edén y del nacimiento de sus hijos Caín, Abel y Set. No se menciona su edad, sus últimas palabras o siquiera algún indicio de cómo enfrentó la mortalidad. Esto ha generado muchas preguntas a lo largo de los siglos, y la falta de información sobre Eva es a menudo interpretada como un reflejo del papel que ella simboliza. La primera mujer y madre de toda la humanidad, pero cuyo destino final permanece oculto, al igual que el misterio de la vida y la muerte mismas. Esta falta de información concreta nos lleva a buscar pistas sobre la muerte de Adán y Eva en otras fuentes, como los textos apócrifos y escritos antiguos, que intentaron llenar estos vacíos dejados por la Biblia. En algunas de estas tradiciones, especialmente en textos como el libro de Adán y Eva y el testamento de Adán,
encontramos descripciones detalladas de los últimos días de Adán, de su preparación para la muerte, e incluso de las reacciones emocionantes de Eva y sus hijos. Aunque estos textos no forman parte del canon bíblico, nos ofrecen una visión fascinante de cómo diferentes culturas y tradiciones intentaron comprender el misterio en torno a la muerte de los primeros humanos. Es interesante notar que, en algunos de estos textos antiguos, la muerte de Adán y Eva se presenta como un momento de gran significado espiritual. Adán es descrito como alguien que recibió visiones del futuro, lamentó el impacto de sus errores y buscó consejo para su descendencia. Estos relatos están llenos de emoción, describiendo el dolor de Eva al perder a su compañero y la tristeza de los hijos al ver morir a su padre. Estas historias, aunque no están en la Biblia, nos recuerdan que la muerte de los primeros humanos fue comprendida por muchas culturas como un momento simbólico, casi como el cierre de un ciclo de aprendizaje y consecuencias que marcó el inicio de la mortalidad para todos nosotros. Así, la Biblia nos ofrece poca información sobre el final de Adán y Eva, dejando sus muertes como un misterio, pero abriendo espacio para la interpretación y reflexión. Este silencio puede llevarnos a meditar sobre la naturaleza de la vida, la muerte y lo que nos espera al final, una cuestión que siempre ha fascinado a la humanidad y que tiene sus raíces en la historia de Adán y Eva. Y aunque esos detalles no estén en la Biblia, este vacío nos invita a buscar una comprensión más profunda de lo que realmente significa ser humano, vivir y, inevitablemente, morir. Aunque la Biblia es enigmática sobre los detalles de la muerte de Adán y Eva, otros textos antiguos y apócrifos ofrecen descripciones fascinantes sobre los últimos días de los primeros humanos. Estos relatos no forman parte del canon bíblico, pero eran ampliamente conocidos y discutidos en diversas tradiciones antiguas. Intentan llenar el misterio dejado por la Biblia y ofrecer una visión más detallada, y a menudo emocional, sobre la despedida de Adán y Eva de este mundo. Vamos a explorar algunos de estos textos y comprender las diferentes interpretaciones sobre cómo estos personajes enfrentaron su mortalidad. Uno de los textos más conocidos es el llamado Libro de Adán y Eva, también conocido como el Apocalipsis de Moisés en algunas tradiciones. Este relato describe un episodio conmovedor sobre los últimos momentos de Adán. Se presenta a Adán como un hombre envejecido, que, tras vivir siglos bajo el peso de sus decisiones y del pecado, empieza a sentir la llegada de su muerte. Según la historia, Adán le pidió a su hijo Set que subiera al paraíso para traer el aceite del árbol de la misericordia y aliviar sus dolores. Sin embargo, el ángel que custodia el paraíso le responde a Set que Adán no podrá ser sanado, ya que debe experimentar la muerte como consecuencia de su pecado. Este momento está lleno de tristeza y aceptación, mostrando a un Adán consciente de su destino y de la imposibilidad de regresar al estado de pureza que él y Eva vivieron en el Edén. Otro texto interesante es el Testamento de Adán, un relato en el que Adán, al final de su vida, transmite consejos a sus hijos y habla de las visiones que tuvo sobre el futuro de la humanidad. En este texto, Adán es presentado como alguien que lamenta profundamente las consecuencias de sus actos, pero que también trata de orientar a sus descendientes, advirtiéndoles sobre las tentaciones y los peligros que enfrentarían. En el Testamento de Adán vemos un Adán más sabio y arrepentido, que reconoce la gravedad de sus decisiones y trata de preparar a la humanidad para evitar el mismo error. Aunque este relato no forma parte de la Biblia, refleja el deseo de muchas tradiciones de ver a Adán como una figura de guía espiritual, alguien que, a pesar de su caída, contribuye al desarrollo moral de sus descendientes. El libro de la Cueva de los Tesoros, un texto apócrifo de la tradición siríaca, ofrece una versión única sobre la vida de Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén. Según este texto, después de la expulsión, Adán y Eva vivieron en una cueva llamada Cueva de los Tesoros, donde intentaron reconstruir sus vidas. Tuvieron hijos, enfrentaron dificultades y trataron de adaptarse al mundo fuera del paraíso. Cuando Adán sintió que su fin se acercaba, reunió a su familia y oró, pidiendo perdón a Dios por sus errores. El relato dice que, tras su muerte, Adán fue enterrado en la Cueva de los Tesoros, y Eva y sus hijos lamentaron profundamente su partida. Esta narración muestra el impacto emocional de su muerte en la primera familia humana y describe cómo Eva, al perder a Adán, vivió un sufrimiento que resonaría por generaciones.
Estos textos apócrifos no solo intentan relatar la muerte de Adán y Eva, sino que también aportan una dimensión simbólica. Presentan a Adán como alguien que comprendió el peso de su desobediencia y enfrentó la muerte con una especie de dignidad resignada. En muchos de estos relatos, la muerte de Adán es vista como un evento que marca el inicio de un ciclo de redención. Su partida, lejos de ser el fin, es el comienzo de la llegada de un redentor que corregiría el error original y traería esperanza a la humanidad. Estas tradiciones reflejan la visión de que, aunque Adán cayó, su papel fue esencial para el desarrollo de la historia de la salvación. Otro punto interesante es cómo estos textos exploran el sufrimiento de Eva. En varias de estas narrativas, Eva es presentada como una figura profundamente arrepentida, que carga con el peso de sus decisiones y el dolor de ver las consecuencias del pecado en su familia. En el Apocalipsis de Moisés, por ejemplo, Eva presencia la muerte de Adán con gran tristeza y arrepentimiento, lamentando la pérdida del paraíso y las consecuencias de su desobediencia. La muerte de Adán, para Eva, es un recordatorio doloroso de todo lo perdido y del precio que ambos pagaron por desobedecer. Estos relatos destacan la carga emocional que Eva lleva hasta el final, simbolizando el luto por la perfección que vivieron y el sufrimiento de una existencia marcada por la mortalidad. Aunque estos textos no forman parte de la Biblia, ofrecen una visión más humana y detallada sobre los últimos momentos de Adán y Eva, algo que no está presente en el relato bíblico. Nos muestran a un Adán que, al final de su vida, busca consuelo, guía y arrepentimiento, y una Eva que siente el peso de la pérdida y de la mortalidad. Aunque estos textos apócrifos no son considerados escritura sagrada, ilustran la profundidad espiritual y emocional que muchas culturas atribuyeron al final de la vida de los primeros humanos. Así, mientras que la Biblia solo ofrece breves menciones sobre el fin de Adán y Eva, estos textos antiguos nos permiten imaginar cómo fue su último viaje, enriqueciendo la narrativa con detalles que destacan el arrepentimiento, la búsqueda de perdón y el impacto duradero de sus vidas y muertes. Al final, la muerte de Adán y Eva, sea cual sea la versión que sigamos, nos invita a reflexionar sobre la mortalidad, el legado que dejamos y la constante necesidad de buscar redención. La muerte de Adán y Eva tiene un profundo significado espiritual que va mucho más allá de un simple evento físico. Representa el momento en que la mortalidad se convierte en parte del destino humano y marca la separación entre el hombre y la vida eterna que Dios originalmente había planeado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, la desobediencia no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también trajo la inevitabilidad de la muerte. Para muchas tradiciones religiosas, la muerte de Adán y Eva es vista como el precio de su elección y la raíz de todas las experiencias de sufrimiento y fin que la humanidad ha enfrentado desde entonces. Sin embargo, su muerte no es solo una condena, sino también un llamado espiritual para toda la humanidad. La experiencia de mortalidad que ellos iniciaron lleva consigo una lección sobre la fragilidad de la vida, el hecho de que somos seres temporales en un mundo en constante cambio. La muerte nos recuerda nuestra dependencia de Dios y el propósito más grande para el que fuimos creados. El evento que marcó el final de Adán y Eva sirve para que cada persona reflexione sobre sus propias decisiones y la búsqueda de una reconexión con lo divino, una reconexión que su caída interrumpió. Además, la muerte de Adán y Eva tiene un simbolismo que apunta hacia la necesidad de redención y esperanza en la vida después de la muerte. Muchos estudiosos y teólogos interpretan este evento como una preparación para la llegada de un redentor, alguien que restauraría la comunión perdida entre la humanidad y Dios. Adán y Eva son vistos como los primeros caídos, y por ello, según la tradición cristiana, es necesario que un nuevo Adán venga a corregir el error original. Su muerte, entonces, es el inicio de la promesa de vida eterna que Jesús traería, lo que significa que la muerte, aunque dolorosa, también lleva consigo el potencial de renovación y un nuevo comienzo. El impacto espiritual de la muerte de Adán y Eva también se refleja en la idea de que la existencia humana es un proceso de aprendizaje, de búsqueda y de superación de las limitaciones impuestas por la caída. Desde entonces, la muerte ha sido vista como una transición, un pasaje que nos recuerda lo que realmente importa y que nos impulsa a vivir con propósito. Muchos interpretan la vida mortal como un viaje para prepararnos para algo más grande,
para un retorno al estado de pureza y comunión que existía en el Edén antes de la caída. Y ese retorno se convierte en el objetivo de la vida espiritual, guiada por la búsqueda de virtud, redención y un propósito más elevado. Por lo tanto, la muerte de Adán y Eva no es solo el fin de sus vidas, sino el inicio de una nueva era de conciencia para la humanidad. Al enfrentar la mortalidad, nos dejaron un legado de reflexión sobre el significado de la vida, la fe y nuestro destino espiritual. En lugar de vivir eternamente en el Edén, la vida y la muerte de Adán y Eva nos muestran que el ser humano está llamado a buscar algo mayor, a redimirse y a construir un camino de regreso a la presencia de Dios. Al final, la muerte de Adán y Eva es un recordatorio poderoso de que la vida es pasajera, pero que nuestro viaje espiritual y nuestro crecimiento no terminan aquí. La elección que hicieron y la muerte que de ella resultó son tanto una advertencia como una esperanza. Una advertencia sobre las consecuencias de nuestras decisiones y una esperanza de que, a través de la fe y la búsqueda de Dios, podamos algún día restaurar la comunión perdida y alcanzar la vida eterna. Así, la historia de Adán y Eva sigue viva en cada uno de nosotros, desafiándonos a buscar un camino de regreso al estado de armonía y paz que ellos perdieron. La muerte de Adán y Eva plantea muchas preguntas que permanecen sin respuestas definitivas, y estas lagunas han generado innumerables interpretaciones y controversias a lo largo de los siglos. La Biblia, como vimos, ofrece pocos detalles sobre los últimos momentos de estos primeros humanos, pero el silencio sobre lo que realmente ocurrió después de su expulsión del Edén y cómo enfrentaron su mortalidad abre un vasto espacio para la especulación. Después de todo, ¿por qué la Biblia, un texto tan detallado en otros aspectos, decide no contarnos cómo realmente murieron Adán y Eva? Una de las primeras preguntas que surgen es: ¿por qué la muerte de Adán y Eva no fue descrita con la misma riqueza de detalles que otros eventos bíblicos? Algunos teólogos sugieren que el propósito de la Biblia no es narrar la historia personal de sus últimos días, sino resaltar el impacto de sus acciones sobre toda la humanidad. Según esta visión, la muerte de Adán y Eva es una experiencia universal, una consecuencia que cada ser humano tendrá que enfrentar. Así, tal vez la ausencia de detalles sobre su muerte busca invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre el ciclo de la vida. Otra controversia está relacionada con el significado simbólico de la muerte de Adán y Eva. Para algunas tradiciones, esta muerte no es solo física, sino también espiritual. La expulsión del Edén se ve como una especie de muerte espiritual, una separación de la presencia directa de Dios. En esta interpretación, la verdadera muerte de Adán y Eva fue la pérdida de la comunión con Dios, y su vida mortal fuera del Edén fue una existencia de muerte en vida, marcada por la búsqueda incesante de una redención que solo sería posible a través de un futuro redentor. Esta lectura espiritual nos invita a entender que el impacto más grande de sus acciones no fue la muerte física en sí, sino el distanciamiento de la fuente divina. Además, existen divergencias entre las tradiciones religiosas sobre lo que ocurrió después de la muerte de Adán y Eva. En el judaísmo, Adán es frecuentemente visto como un símbolo de la humanidad, y su destino final no genera el mismo nivel de especulación que en algunas tradiciones cristianas. Sin embargo, en el cristianismo, la figura de Adán adquiere una dimensión más compleja, ya que es visto como el primer Adán, quien necesita ser redimido por el último Adán, que es Cristo. Este concepto, desarrollado por Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, refuerza la idea de que la muerte de Adán no fue solo una sentencia, sino un presagio de la redención que vendría a restaurar lo que se perdió. Otra pregunta intrigante es: si Adán y Eva fueron los primeros humanos y vivieron casi 1000 años, ¿cómo fue para ellos ver tantas generaciones de descendientes y un mundo cambiar de manera tan dramática? La Biblia no nos dice cómo Adán y Eva lidian con este largo tiempo de vida y con el impacto de sus acciones sobre la humanidad. Algunos textos apócrifos sugieren que Adán se arrepintió profundamente e intentó guiar a sus descendientes por el camino de la rectitud. Pero estas narrativas son interpretativas y no son aceptadas como parte del canon bíblico. No obstante, nos invitan a reflexionar. ¿Realmente Adán y Eva comprendieron a lo largo de sus vidas el alcance de las consecuencias de su elección? ¿O vivieron en constante arrepentimiento y reflexión sobre la pérdida del Edén? Estas preguntas sin respuesta nos hacen ver la historia de Adán y Eva,
no solo como un relato del pasado, sino como una narrativa que resuena hasta el día de hoy. El misterio en torno a su muerte y las lagunas dejadas en los textos sagrados tal vez sean una invitación a reflexionar sobre las elecciones, las consecuencias y el deseo de reconexión con lo divino que todos llevamos dentro. Al final, la falta de respuestas definitivas puede ser precisamente lo que hace que esta historia sea tan intrigante y relevante. Nos llama a buscar nuestras propias respuestas y a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir, morir y, tal vez, renacer espiritualmente. La historia de Adán y Eva es mucho más que un relato de creación y caída. También es un símbolo poderoso sobre la condición humana, nuestras elecciones y las consecuencias que éstas traen. La muerte de Adán y Eva, aunque envuelta en misterio, nos deja un legado profundo, lleno de lecciones sobre lo que significa ser humano, vivir en un mundo imperfecto y buscar la redención. Este legado nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden resonar mucho más allá de nuestras vidas. En primer lugar, la muerte de Adán y Eva nos recuerda la fragilidad de la vida y la transitoriedad de nuestra existencia en la tierra. Al elegir desobedecer a Dios, Adán y Eva perdieron el privilegio de la inmortalidad y se enfrentaron a la mortalidad, algo que todos sus descendientes, incluidos nosotros, heredamos. Esta mortalidad es un recordatorio constante de que nuestras vidas tienen un fin, lo que nos lleva a cuestionarnos sobre cómo estamos aprovechando nuestro tiempo y qué estamos construyendo durante nuestra jornada. Su historia nos llama a vivir de manera consciente y a valorar cada momento, sabiendo que, al igual que Adán y Eva, cada uno de nosotros enfrentará la muerte algún día. Además, la muerte de Adán y Eva simboliza el precio de las elecciones y la importancia de la responsabilidad. Ellos fueron puestos en un paraíso perfecto, pero una sola elección los llevó a una vida de dolor y arduo trabajo. Esta lección se aplica a todos nosotros, pues también enfrentamos elecciones que pueden tener impactos duraderos en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La historia de Adán y Eva nos enseña sobre la necesidad de asumir las consecuencias de nuestras decisiones, aprender de los errores y buscar el camino de la rectitud, incluso después de una caída. Y para ti, que te interesa conocer curiosidades y sabidurías bíblicas, aquí te dejamos uno de nuestros videos más impactantes. Mira la carta que Caifás escribió en su lecho de muerte, rompiendo el silencio y reconociendo quién fue Jesús. Te quedarás impactado. Haz clic y acompáñanos. Una vez más, gracias por tu atención y que permanezcas bajo la gracia de Dios. Hasta pronto.